objetivo final de este programa termina siendo mejorar la seguridad de los pacientes, sobre todo, que es el foco para el cual el sistema de salud está y trabaja día a día, ¿no? No queremos tardar mucho tiempo en esta presentación porque acá lo importante son las experiencias que voluntariamente ustedes permitieron y les agradecemos contarnos. Pero el foco de este taller tiene que ver con el riesgo de caída, ¿no? Y las acciones que hacen los establecimientos para poder mitigar ese riesgo, ¿no? Los indicadores que están en el PICAM asociados a este tema son cuatro. Uno que tiene que ver con qué porcentaje de pacientes vendría a ser con riesgo de caídas tenemos dentro de nuestro establecimiento. A su vez, de ese conjunto de los de alto riesgo, cuántos son sometidos a medidas de prevención. Y los otros dos indicadores, que son más de resultados, que tienen que ver, bueno, cuántos efectivamente se terminaron cayendo en relación a los días de internación o en relación en relación a los pacientes internados y en relación a las caídas a los pacientes día. Para poder calcular estos cuatro indicadores, necesitamos cuatro datos fundamentales. Después están, obviamente, pacientes día y egresos como otros indicadores, pero la clave pasa por pensar en, bueno, a cuántos evalué, de esos que evalué, cuántos tenían alto riesgo y a cuántos tomamos medidas de prevención y cuántos efectivamente se terminaron cayendo. ¿Sí? Como para dar un pantallazo de qué es lo que estamos haciendo. A partir de estos indicadores que están definidos en el manual que construye el ITAES y el PICAM, es que todos los establecimientos empiezan a generar Daniel, sus propios mecanismos escucha, si no para son, poder, no son, todavía tienes em, 40. para A ver si poder son interesados registrar para estos bloquear. datos y posteriormente reportarlos y construir sus indicadores. Bien. El día de hoy, la idea es, bueno, tomarnos ya, terminar y empezar a escuchar las experiencias de los distintos establecimientos. Van a tener 10 minutos en cada uno de los establecimientos. Yo, por una cuestión de coordinar esta reunión y no tener inconveniente, les voy a pedir que les voy a avisar cuando falten 2 minutos para terminar el tiempo de presentación, así van redondeando y todos podemos hablar en este taller. Así que, sin más, sin más, les voy a dar la palabra a Lorena Wellen, que es del Hospital Italiano de Córdoba. Ella es enfermera y la jefa del departamento del sanatorio. Eh, Así que licenciada en enfermería. Y bueno, Lorena, no sé si estás por ahí y querés compartirnos tu presentación. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a ITAES y al equipo de PICAM. Y muchísimas gracias a todos por compartir este espacio, a todos los presentes. Vamos Lorena, a... ¿querés que comparta yo No, no, o ya compartís compartimos, vos? ahora ya compartimos desde aquí. Genial, muchas gracias. Bueno, mientras comparten, yo les aviso, todos los establecimientos que voluntariamente han decidido contar su experiencia son acreditados dentro de lo que es el proceso de acreditación de ITADES. Así que, bueno, nada, es un gusto poder escucharlos. Y muchas gracias, obviamente que me había olvidado de decirles por este intercambio, por esta clase. Bueno, yo hoy les voy a compartir nuestra experiencia en el Hospital Italiano de Córdoba, cuya categorización es ESIC, geográficamente ubicado en la calle Roma, barrio General Paz, de Córdoba capital. Cuenta con 240 camas. El promedio de egresos anuales es de 16.200 pacientes. Eh, los pacientes que atendemos, el 50% son mayores de 70 años y el 72% mayores de 60 años. Contamos con soporte historia clínica electrónica,
y el tiempo en que la institución adhirió al programa de PICAM es de 10 años. Bueno, el mecanismo de relevamiento y tareas de observación, nosotros realizamos valoración inicial con la escala Morse y revaloraciones una vez por turno. Cuando se identifica el riesgo de caída, que la escala Morse da una puntuación mayor a 45 puntos, se identifica la unidad del paciente la habitación con el cartel de riesgo de caída, y en la historia clínica colocamos un icono eh, para que todo el personal de salud esté informado del riesgo que presenta el paciente. En cuanto ocurre una caída, contamos con el registro de eventos a través del sistema de intranet, que cualquier usuario de la institución lo puede realizar a través de la computadora o del teléfono celular. Es un reporte sencillo donde se completan la fecha, la hora y el lugar donde sucedió la caída, los datos del paciente, nombre y apellido, la edad, y una descripción sencilla del hecho ocurrido. Puede ser anónimo o puede registrarse la persona que lo realiza. En la enfermera de seguridad del paciente realiza entrevistas o encuestas del personal de enfermería principalmente para identificar las barreras o debilidades en la implementación de las medidas, como así también al paciente y a su familia si está presente. En tareas de observación realizamos relevamiento del ambiente físico, como la iluminación, camas, barandas, frenos colocados, barandas en el baño, los timbres. Respecto al equipamiento seguro, que no haya derrame de agua en el piso, la iluminación, que siempre estén las luces encendidas. En el caso de la noche, que el paciente obviamente quiere dormir, se deja la luz del baño encendida y la puerta entornada para que el paciente no quede completamente a oscuras. También el tema de bastones, andadores, que realizamos un trabajo en equipo con el servicio de kinesiología de la institución. Con respecto al paciente, realizamos entrevistas personales sobre las diferentes patologías que tenga el paciente, la medicación que toma, el estado de conciencia, etc. Todo eso queda en registro en los informes de enfermería en las historias clínicas. Supervisión y rondas. Respecto al procesamiento, análisis e interpretación de los datos, como dije, tenemos el reporte, el sistema de reportes de eventos adversos, la vigilancia activa que la realiza supervisión de enfermería, enfermera en seguridad de paciente y referentes de enfermería. Como nosotros realizamos la valoración con la escala Morse, que están en los informes de enfermería y de la historia clínica, se extraen los datos y se vuelcan en una planilla de Excel donde registramos la cantidad de pacientes que ingresan durante todo el mes, los pacientes con riesgo de caída, porque ahí se pone la puntuación de la escala, pacientes con las medidas preventivas y el total de caídas. Después se analiza principalmente el total de caídas relacionado con la cantidad de pacientes ingresados y el total de caídas relacionado con los días camas, que en nuestro caso, por el tipo de pacientes que atendemos, es importante el día camas. Una vez reunido todos los datos, se elabora un informe trimestral que enviamos al Comité de Seguridad de Pacientes y reporte mensual a la unidad de calidad, donde se envían los datos de los pacientes ingresados en el mes, pacientes con riesgo de caídas, con medidas preventivas y el total de caídas que sucedieron en ese mes. Gracias. Las acciones implementadas a partir de los resultados referidos a los pacientes, la valoración,
escala Morse, inicial y revaloraciones en cada turno de enfermería, identificación del riesgo de caída en la historia clínica, la habitación y la unidad cama, y recomendaciones al paciente y su familia si está presente la familia. Esto es que el enfermero de seguridad de pacientes realiza capacitaciones en el hall de cada piso de internación a la familia del paciente respecto a los riesgos de caídas. Respecto a la infraestructura, cuando camas con barandas elevadas, frenos colocados, la iluminación, el timbre al alcance del paciente. En el caso de que alguna de los ítems mencionados no se encuentren en condiciones que estén rotos o tengan algún deterioro, se realiza incidentes al área de mantenimiento a través de intranet. Respecto al equipo de salud, bueno, insistimos muchísimo con el cumplimiento del procedimiento de prevención de caídas y capacitación semestral, en el caso de enfermería, para insistir en la implementación del protocolo y además por la rotación que tenemos en el personal, que como todos sabemos es un problema que afecta a toda la profesión de enfermería. Y por supuesto supervisión permanente. Las dificultades que encontramos y las estrategias para resolverlo, la principal es la población con alto riesgo intrínseco de caídas, que presenta una vulnerabilidad aumentada que muchas veces no puede compensarse con las medidas implementadas. Además, otra dificultad es la confección sistemática del reporte de caídas. Costó mucho poderlo implementar y mantenerlo en el tiempo, como estrategias, las que utilizamos el fortalecimiento de la capacitación, la vigilancia activa por parte de supervisión y de enfermería en seguridad de paciente y la implementación de tecnología. Esto de hacer el reporte a través del intranet de la institución, bueno, facilita que se pueda implementar. Otra dificultad es la correcta valoración con la escala Morse, que también costó implementarla y cuesta mantenerla, que también la estrategia de capacitación intensa y el control diario por parte de supervisión, enfermera en seguridad de paciente y referentes de enfermería. Otra de las dificultades es la falta de contención familiar en este momento social que estamos viviendo, donde hay muchas familias ensambladas y por ahí los núcleos familiares están muy fragmentados. Desde el equipo de salud insistimos permanentemente en el acompañamiento familiar desde la admisión del paciente. Entonces, cuando el paciente está realizando su trámite administrativo de internación, se insiste para que el familiar permanezca durante la internación. El médico tratante, enfermería, que es el profesional que más tiempo pasa con el paciente, hasta la unidad de trabajo social, que tiene un rol importante ante la ausencia de familiares o persona cercana al paciente. Y bueno, como para terminar, la prevención de caídas comienza con pequeños grandes cuidados. Muchísimas gracias. Espectacular tu presentación, muchas gracias, muy clara. Por las dudas me olvidé de avisarles que le estamos compartiendo por el chat del Zoom un link para que carguen su nombre, aquellos que quieran recibir un certificado y bueno, y como una forma de tener su presencia en este encuentro y dejarla registrada. Es fundamental contar esos problemas que vamos teniendo a medida que queremos ir implementando las cuestiones, porque de los problemas uno aprende y va creciendo, ¿no?
Le quiero dar ahora un espacio al ICPA, que está Cecilia Buglione, está María Victoria Rodríguez Borda y nos va a hablar la licenciada María Susana Jiménez. Ella es también licenciada en enfermería y bueno, nos va a contar su experiencia dentro de lo que fue el ICPA. ¿Están ahí? Sí, acá estamos, ahí habilitamos el micrófono. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias. Genial. Excelente la exposición de los colegas, muy enriquecedor. Siempre es enriquecedor compartir las experiencias. Bueno, pongo a compartir la nuestra flash. Dale, si querés, les pido desde el Hospital Italiano de Córdoba que dejen de compartir, así pasamos a la otra pantalla. O no sé cómo sacarlo yo. A ver, not start screen share. Otro participante A está ver, compartiendo hasta que no lo saque. ahí está. A ver, yo le puse varios en simultánea. A ver, A ver si. pongo acá. Desde ahí ¿Ustedes? Ahí ¿sí? está. No te quiero acá. Todo tuyo. Bueno, me avisan si estamos compartiendo. Sí, faltaría el modo presentación y ahí está perfecto. Ahí Ahora va, sí. ahí va apareciendo. Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Nosotros somos parte de la familia ITAES y PICAM ya desde hace unos años. Somos el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, es una institución monovalente, ¿sí? que trata enfermedades de índole cardiovascular, ¿sí? Estamos ubicados, como ustedes pueden ver ahí, sobre Avenida del Libertador, al 6300, en la esquina de Blanco Encalada. Inicialmente nuestro edificio era Blanco Encalada 1543, pero nos fuimos expandiendo hasta la esquina y ahora ya tenemos varios edificios que van componiendo el bloque. La categorización CISA es CIE, contamos con 73 camas, con un promedio de 8.316 egresos anuales. Tenemos historia clínica electrónica de elaboración propia, ¿sí? De construcción propia, y estamos en el PICAM desde el 2017. ¿Sí? El año pasado tuvimos el honor de hacer nuestra reacreditación por un periodo de 3 años nuevamente, así que estamos muy agradecidos por todo lo que hemos podido tomar estos años y siempre trabajar para la mejora continua, ¿no? Que creo que es el camino a seguir. Bueno, les contamos acá un poquito. Nosotros como mecanismos de relevamiento tenemos en nuestra historia clínica electrónica la obligatoriedad de completar al ingreso, lo tiene el médico, al ingreso del paciente y también el enfermero, la valoración por escala de Morse, que es la que nosotros utilizamos. En algún momento, hace muchos años, utilizábamos Downton, pero por las características de nuestros pacientes, necesitábamos una escala que se ajustara más a nuestros requerimientos, ¿no? Así que bueno, usamos Morse. Esto permite que nosotros veamos en nuestra plantilla diaria de pacientes, en una columna especial, la valoración del riesgo de caída que tienen nuestros pacientes. Y con eso, y juntamente con la llegada del aviso por mail a cada uno de los supervisores de enfermería, que nos advierten cuál es el riesgo alto y con qué valor de ese paciente. Eso nos permite que enfermería, y aquí está la licenciada Rodríguez Borda, que es supervisora docente, puedan hacer un relevamiento diario a través de un bundle, ¿no? Una herramienta que ellos tienen en los celulares, del cumplimiento de las medidas de prevención en los pacientes con riesgo de caída alto. Como pueden ver al costadito de la imagen, bueno, esta es la presentación de nuestro kit, digamos, de bundles, dentro de ellos y uno de los cuales es el de riesgos de caída. Que tenemos las medidas de prevención básicas, como se nombran en todas las instituciones, que es mantener las barandas elevadas altas, una luz tenue, como decían las colegas, las ruedas de las camas trabadas, la cama, que son camas eléctricas en la posición más baja, la mesa al alcance del paciente, asegurar que el paciente tenga, en el caso de ambulación, se utiliza dispositivos de apoyo como andadores, bastones,
los tenga presentes, y calzado cómodo, que se ajuste bien al pie, ¿no? Para todas estas situaciones también hacemos muy partícipes a las familias. Nosotros tenemos un sistema de unidades coronarias abiertas. Nosotros no tenemos como un piso común. Nuestros pisos tienen una terapia de recuperación cardiovascular, la unidad coronaria, que es más crítica, y unidades intermedias, ¿no? Que son la unidad coronaria del primero y del cuarto. Y nuestro piso más común sería el segundo piso, que es donde generalmente están los pacientes que eh, están casi ya en etapa para irse de alta, ¿no? A su casa y preparación. Entonces ahí es donde ajustamos un poquito más. Y en cada una de las habitaciones contamos con cartelería donde recordamos estas medidas de prevención, para que la familia también las tenga siempre presentes. Y a esa cartelería, que después vamos a ver en algún momento, sumamos un bundle, al bundle le sumamos, perdón, un QR, donde escaneándolo pueden acceder a 2 videos muy cortitos. Uno sobre medidas de seguridad del paciente, para el paciente durante su internación, y de prevención de caídas, y cómo es la participación activa tanto del paciente como del acompañante para la prevención de las caídas. Bueno, Maribí, acá te dejo, Bueno, le doy paso a Maribí. bueno, buen día. Gracias a todos por la convocatoria y, bueno, y a quienes están presentes en su participación. Le queríamos mostrar un poquito para poder entender por qué, o sea, en dónde nos enfocamos en la prevención acá en el ICBA. Para eso necesitábamos mostrarle cómo hacemos la recolección de datos de aquellos pacientes que se caen y cómo interpretamos los datos para poder prevenir. Porque, como les mencionaba Susi, al ser un lugar monovalente, nos resulta siempre tenemos siempre dificultad en poder compararnos con otras instituciones, justamente porque son pacientes cardiovasculares y, como explicó Susi recién, dependemos en todos los pisos más o menos nos encontramos con los mismos pacientes en diferentes situaciones clínicas, ¿bien? La recolección, una vez que un paciente se cae, hacemos una recolección de datos en una planilla en donde tenemos, que podemos ver acá, datos como previos a la caída, ¿sí? Circunstancias, o sea, en qué circunstancias se encontraba ese paciente, el lugar, qué actividad se encontraba haciendo, si estaba acompañado. Después, consecuencias de la caída, lo hacemos de manera interdisciplinaria, donde el médico coloca si el paciente presentó alguna lesión y si hubo alguna consecuencia, que las clasificamos en menor, nula, menor, moderada, grave y muerte. Y además después, claro, si realizan algún estudio complementario, y el médico firma de toda esa valoración que hizo de la caída, ¿sí? Y por último, anotamos aquellos factores que estuvieron relacionados, como por ejemplo el entorno del paciente y si hubo algún dispositivo de asistencia. Más allá de la recolección, después se hace una validación de esos datos, haciendo una revisión de la historia clínica para ver la calidad del registro y poder terminar de entender cuál fue esa circunstancia. Se hace dentro de esa validación un chequeo de los medicamentos que se encontraba tomando ese paciente, si había alguna situación clínica que hubiese hecho que esta caída haya sido fisiológica. Y por último, una revisión de cámaras, ¿no? Como para poder entender si hubo algún factor que quizás no estuvo anotado en la planilla, si hubo algún factor externo principalmente que se pudo haber mejorado y no se aplicó, como por ejemplo que no haya habido una baranda elevada, ¿no? Un incumplimiento del bundle de enfermería. Ya vamos con los 8 minutos, por las dudas, aviso. Después, bueno, hacemos dentro de eso, organizamos el métricas, una métrica general de la tasa de las caídas y las lesiones que presentaron los pacientes. Y acá donde nos enfocamos en esta importancia, la interpretación de los datos, donde año a año vamos agregando diferentes variables. En estos últimos 2 años agregamos qué patología o el motivo de ingreso de los pacientes y la medicación, principalmente la combinación de diuréticos, que lo tienen la mayoría, y benzodiazepinas, hipnóticos y antipsicóticos, ¿sí? Y de ahí sale la interpretación de estos datos, donde hacemos focos, por ejemplo, en el turno o en el sector, relacionado con la prevalencia según la patología. Un ejemplo, en algunos años tuvimos pacientes que se caían posoperados en el piso general de internación, hicimos foco ahí, y hoy en día nos presentamos con la dificultad que los pacientes con insuficiencia cardíaca, entendamos que son pacientes añosos, que tienen muchas comorbilidades, polimedicados,
Así que bueno, esos pacientes hoy en día es donde estamos haciendo el foco de la prevención. Bueno, este es a manera de resumen o recordatorio. Nosotros iniciamos desde el mismo momento en que el paciente ingresa a la institución con la educación al ingreso. Estamos trabajando, y ahora vamos a mostrar, fuertemente en enviar, junto con el mail de confirmación de internación, el enlace a estos videos que yo comentaba. Ver que son cuidados progresivos, porque en un mismo paciente, por lo dinámico de su situación, puede pasar en un mismo turno de una valoración de bajo riesgo, moderado riesgo a alto riesgo. Capacitación permanente del personal, mediante las capacitaciones ya programadas anuales más las in situ, y nosotros que tenemos recorrida de calidad una vez a la semana por los distintos sectores, hacemos mucho foco en estas alertas que vamos teniendo por las métricas. Hacemos relevamiento de observación, cartelería en las habitaciones de los pacientes, los que están con alto riesgo de caída, para que todos estemos alineados con eso, el seguimiento mediante los bundles. Y bueno, en cuanto a dificultades, como mencionábamos acá, por ahí la valoración inicial del paciente, todavía falta en algunos casos, tal vez por el expertise. Nosotros somos un centro formador, así que estar siempre sobre esto. El registro de análisis y cumplimiento, ¿no?, de los de alto riesgo, la variabilidad en el registro de caídas, reforzándolo en el pase de guardia, poder empoderar a pacientes y acompañantes, como bien lo mencionábamos, y conocimiento del riesgo de caídas que representan los pacientes al estar internados. Bueno, el tiempo pasa rápido, disculpen, a veces es difícil, Sí, pero mi rol es dificilísimo acá de cortarlas porque tengo ganas de seguir escuchando, pero bueno, pero es un poquito el pantallazo de lo que nosotros hacemos acá. Así que a muchísimas disposición gracias. para lo que quieran preguntar. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar el espacio a la Clínica del Valle. Anderson Teles Regaconi nos va a hablar, que es la jefa del Departamento de Enfermería de la clínica. Obviamente que vamos a dejar un espacio de preguntas. Si quieren ir haciéndolas en el chat, las pueden ir haciendo y si no, cuando terminen todas las exposiciones, vamos a brindar ese espacio. Así que, Sí, Anderson, buen no sé día. si... Paola habla de Clínica del Valle. Ahora empiezo a Bueno, compartir pantalla para empezar a exponer, ¿sí? genial. Te dejamos el... Para los que entraron después, hay un link para cargar un certificado mientras vas compartiendo. Bien, bueno, buen día a todos. Mi nombre es Anderson, soy licenciado en enfermería y jefe del Departamento de Enfermería acá de Clínica del Valle. Bueno, tenemos categoría, bueno, agradecer primero a Itais por la invitación y a todos por las exposiciones que están excelentes. Somos categoría CISA ESI, estamos ubicados en Comodoro Rivadavia, Chubut. Tenemos un número total de camas de 95 camas entre pacientes adultos y pediátricos, un promedio de egresos anuales en el año 2024 de 9.208, bueno, trabajamos con historia clínica electrónica, tiempo en el PICAN desde 2016 y un contacto, nada, si alguien después quiera escribir o para alguna duda o algo que tenga. Adelante. Tenemos un programa de caída de camas que fue implementado desde el año 2015, bueno, está cumpliendo exactamente 10 años ahora, ¿no? Para los pacientes, bueno, como ya hablaron, para los pacientes adultos utilizamos la escala de Morse y para los pacientes pediátricos la escala de Humpty-Dumpty, ¿no? La confección de la escala hacemos a través de la historia clínica electrónica. Entonces el enfermero, hay una parte de la historia clínica electrónica que va seleccionando, ¿no?, los diferentes indicadores y al final el programa ya da digamos, la numeración, el puntaje y se ha seleccionado qué tipo de nivel tiene, alto, medio o bajo, ¿no? Lo mismo para los pacientes pediátricos. El enfermero, una vez que hace la valoración, que una vez al turno, va hasta la cabecera del paciente y señaliza a través de una cartelería qué tipo de riesgo tiene el paciente. Paola, eso. Digamos, la clasificación, los carteles, hay un acrílico donde el enfermero va
y va cambiando, ¿no? Entonces, todos que ingresan a la habitación, tanto el enfermero, el médico, personal de cocina, maestranza, saben el riesgo de caída para ese paciente. Todos están, como puedo decir, atentos a este paciente, ¿no? Además, cuando se valora, los supervisores de enfermería tienen una planilla aparte donde solamente registran los pacientes que tienen un alto riesgo de caída y con medidas ejecutadas, ¿no? Para evitar el riesgo. Además, nos sirve para hacer las estadísticas mensuales del número total de pacientes evaluados, cuánto tenían un riesgo alto de caída, porque no tendría que entrar en la historia clínica uno por uno y sacando, porque el sistema no te da un número automático al final del mes. Adelante. Bueno, el procesamiento y análisis e interpretación de los datos. Como las compañeras anteriores hablaron, tenemos un formulario interno para investigar las causas de la caída, ¿no? Para que, cómo fue la caída, si el paciente hacía uso de algún psicofármaco, si estaba acompañado, si tenía indicación de barandas elevadas y no estaba, si tenía familiar, cómo fue el proceso de la caída, y el enfermero hace un comentario junto con el supervisor de la situación que llevó el paciente a caer, ¿no? Además, tenemos a través de calidad los códigos QR para poder hacer el reporte del incidente, para que el sector de calidad también esté al tanto y junto con el departamento de enfermería haga una investigación respecto de la caída del paciente y todos los procesos de mejora para evitar futuras caídas. Adelante, Paula. Bueno, coloqué acá la caída que tuvimos de enero hasta julio, 1 de enero a 31 de julio, ¿no? Tuvimos 2 caídas de riesgo, pacientes con riesgo bajo, con riesgo medio, 8 pacientes se cayeron, y de riesgo alto, 2, ¿no? Los 2 caídas de riesgo alto fue con un paciente se bajó a la baranda y se cayó del pie de la cama, y el segundo que el familiar bajó la baranda y el paciente se cayó, ¿no? Las demás caídas fueron al trasladarse al baño. Digamos, todos los demás pacientes, los 10 pacientes, fue en el trayecto de la cama hacia al baño, ¿no? Y de enero hasta julio tuvimos 5.661 ingresos y da una tasa de caída de 0.21% hasta el momento. Acciones implementadas a partir del resultado. Tenemos también una educación permanente con la familia, con cartelería en las habitaciones, como prevenir las caídas durante su internación. Hay folletería que se entrega a los familiares cuando hacen el proceso de internación, para que lean, para que vean las medidas de seguridad del paciente, y la educación continua con el personal de enfermería. Las acciones implementadas a partir del resultado, es decir, en verdad es el trabajo que hace el enfermero todos los días, ¿no? Las barandas elevadas, siempre tenemos las barandas elevadas, llamado cerca, zona despejada, porque acá también debe suceder con los otros lados. Los pacientes traen exceso de bolsos, a veces entorpece el camino, el paciente va hasta el baño. En casos extremos, consentimiento de la familia para sujeción mecánica, que sucede pocas veces, pero bueno, ya existe el consentimiento informado para la sujeción mecánica en caso de necesidad extrema, ¿no? Otro más, estamos acá. Y las dificultades encontradas y estrategias para resolverlas, ¿no? La no adherencia al cumplimiento de las normativas. Acá tenemos también que los pacientes que necesitan un acompañamiento de un familiar, a veces el familiar sale, no avisa el personal de enfermería, o el paciente de verdad permanece solo durante toda la internación. Algunos mantenimientos en la rueda de los pies de suero, a veces se traban mucho los pacientes, cuestan para desplazarse hacia el baño. Y la dificultad del sistema de registro y control, la planilla que evalúa las caídas que tenemos interno, no hay en formato digital, entonces cuesta a la hora de analizar, ¿no? Y estamos en proceso con el departamento de calidad para que sea informatizada y sea más ágil a la hora de procesar
las informaciones. Creo que Bueno, ahí estamos. estamos... Muy bien, bueno, muchísimas gracias por contar su experiencia. Ahora le voy a dar la palabra al Sanatorio Anchorena, que nos va a estar hablando Estela Farías, que es licenciada en enfermería. Así escuchamos también como de Recoleta, a ver cómo les fue a ellos. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio para transmitir y comunicar y compartir nuestros datos. Y saludo a todo el resto de los disertantes, que la verdad que muy buena, me encantaron las disertaciones. Voy a compartir pantalla, ¿sí? Dale. A ver si se... Les recuerdo, si quieren, las preguntas las hacemos al final. Yo no les quiero Ahí, robar espacio. ahí se ve bien. Sí. Todavía no lo vemos. Compartir. Exacto. Menos mal que estás ayudándome. Ahí va. Muchas gracias. Ahora sí, está cargando. Vemos una pantalla, ahí vemos el escritorio. A Genial. ver. Ahí está. Ahora sí, ¿Listo? genial. Te escuchamos entonces. Buenísimo. Bueno, empezamos describiendo el Sanatorio Anchorena de Recoleta. El sanatorio desde el 2008 reabrió sus puertas. Eh, está en el barrio de Recoleta, en la calle Tomás Anchorena 1872, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y tiene alrededor de 200 camas. Es un sanatorio polivalente, tiene unidad de emergencia, unidad de stroke, obstetricia, neonatología, terapia adultos pediátrica, y también hace trasplantes de médula ósea y trasplante renal. La categoría en el CISA ahí nos dice que es desde el 2018 que se reportan datos al PICAN. El promedio de egresos anuales del sanatorio es alrededor de 10.100, 10.200 pacientes anuales. Y desde hace aproximadamente 2 años el sanatorio cuenta con el sistema, la historia clínica informatizada para todos los usuarios, que es el sistema SINSOF. Con respecto a los relevamientos, la institución tenía una fortaleza importante que era la función y la personalidad en la persona de seguridad de paciente, que fueron cambiando el puesto desde el 2019, desde el 2020, así que en eso tuvimos una debilidad porque los puestos fueron cambiando por distintas personas. Y ahora actualmente estamos en un periodo de transición con el tema del puesto de seguridad y calidad. Se está reformulando y reestructurando el Comité de Calidad y Seguridad. Pero estos son datos que se tomaron para mecanismos de relevamiento y tareas de observación para la prevención de las caídas. En este gráfico comienza, rápidamente les comento, qué es lo que se mira. Es el paciente con riesgo elevado de caída, si tiene la pulsera colocada, si tiene el cartel en la puerta, si tiene la baranda elevada, si la cama está con freno, si el nivel bajo está bajo de la cama, si tiene el timbre cerca y funcionando, y si se cumplen las medidas todas, es el todo o nada. Si se cumple una, es nada. ¿Cuáles son nuestros números? Estos números son de una parte del año pasado, o sea, de 800 pacientes relevados, 400 tenían riesgo elevado de caída, y nuestros números oscilan entre un 91% y un 83.5%. Un 83.5% es el cumplimiento del todo o nada. Podemos decir que la pulsera colocada la tiene un 93%, el cartel lo tiene un 99%, las barandas elevadas un 91%, pero bueno, creo que nos quedamos con el todo o nada de 83.5%. ¿Cómo es el reporte de el relevamiento y más que nada de la caída, del evento caída?
El reporte de las caídas se realiza a través de, antiguamente 2019-2020, se realiza en reporte papel, luego pasamos un reporte por QR, separado de los eventos de los otros incidentes, donde el reporte es obligatorio. Entonces se hace el reporte caídas que lleva una base de datos que tiene que completar la persona que decide el reporte, que puede ser el enfermero que estuvo a cargo del paciente o el supervisor. Esa base de datos tiene obviamente el paciente que se cae, que sufre la caída, la habitación, el día, la hora, el diagnóstico, si realmente está en protocolo de caídas o no, si tiene medidas de sujeción, cómo está la cama, el freno, si tiene cartel en la puerta, qué pasó con la caída, si se reporta al médico, si se reporta a supervisión, cuáles fueron las lesiones, si sufrió lesiones o no, si hubo que realizarle estudios complementarios, comentarios y si está en seguimiento el paciente o en observación. O sea, esta es nuestra base principal de datos que viene realizándose hace bastantes años y es la más completa, digamos, pero del evento caída, no de la prevención. ¿Cuáles son nuestros números? Para identificar números completos que están relacionados, tenemos desde el 2022 nuestro N caídas, o sea, nuestro número absoluto de caídas, ven 2022 117 caídas, 102 en el 23, 110 en el 2024, y ya en el primer semestre de este año 2025 tuvimos 60 eventos, hubo 60 eventos caídas. Nuestra tasa oscila entre 2, 1.76, donde luego de realizarse medidas y estrategias para disminuir, pudimos bajar, pero después volvimos a subir el año pasado y ahora también estamos en más de 2. ¿Cuáles son nuestros días paciente? Porque hacemos la tasa por 1000 días paciente. Y aproximadamente entre 57.000 y 58.000 días paciente. Y ya en lo que va en el primer semestre del año ya tenemos 25.630 días paciente. Claramente vamos a terminar el año con el número más o menos estimado. ¿Cuáles fueron nuestras medidas implementadas entre el 2022 y 2023 donde logramos bajar la tasa? Primero se hizo un ateneo donde se le presentó al personal de salud y a todo el equipo multidisciplinario cuáles eran nuestras métricas, cuáles eran las métricas de caídas. Y se realizaron videos con el banner que lo tienen a la derecha. Ese banner se organizó, se creó y se puso en los pasillos de la internación general. Ese banner está completo, tiene para toda la población, para todo el que pueda pasar por ahí, la verdad que tiene los factores de riesgo, tiene medidas de prevención, medidas de seguridad, tiene medidas complementarias y también tiene un pedido como de colaboración de la familia, que se centra más que nada en si su familiar tiene riesgo de caída, por favor que solicite a la enfermera que colabore para levantarse, y todas las medidas que nosotros ya tenemos en la mente, que ya hemos hablado. Después se organizó un tríptico que también se pide colaboración a la familia y que se le explica si tiene el cartel el paciente y la pulsera que el paciente, su familiar tiene riesgo de caídas. Lo otro que se realiza es la escala de Downton. El sanatorio siempre estuvo con la escala de Downton, con el SCORE, está en el sistema sanatorial ahora, en la nueva historia clínica informatizada. La enfermera lo realiza cuando ingresa el paciente y luego por turno. Pero, bueno, está, como después, digamos, al final, está en discusión el SCORE. ¿Qué es lo que se hizo también? Se hizo relevamiento de todas las camas, también teníamos problemas con los llamadores. Eso se resolvió, se cambiaron todos los llamadores, todos los timbres, falta solamente los de la guardia.
y desde el año pasado se está trabajando fuertemente con el recambio de camas y el arreglo de las camas. Ya se están adquiriendo nuevas camas, por suerte, y tenemos un servicio de mantenimiento de hotelería que colabora mucho en más que nada y rápidamente para la resolución del tema de la cama. Luego también tomamos registros, cada office de enfermería tiene pizarras, desde la pandemia la implementamos, donde está el nombre del paciente, la habitación, el score de news, y también queríamos poner si ese paciente tenía riesgo de caídas o no. Pero bueno, es una pizarra que hoy día no se está optimizando, en la realidad se colocan otros datos, es la verdad. Luego también Ya estamos en los 8, te aviso. o solicitamos acompañamiento de los familiares, que no siempre es viable, y la implementación del protocolo de sujeción como último recurso con el respectivo consentimiento de la familia, que ese se sostiene generalmente. Hablamos de la pulsera de caídas, del cartel en la puerta del paciente, que tiene alto riesgo. Nuestros números, vamos a pasar directamente. El 36% de los pacientes que se cayeron en el primer semestre, lo más importante, el 36% de los pacientes sufrieron caída, estaban acompañados. Y lo que tenemos que saber que el 21% entre la edad que tenía era entre 46 y 60 años. ¿Cuáles son nuestros problemas? La movilidad reducida, con dispositivos. ¿Qué pasó con estos pacientes? Equipos defectuosos también, con pie de suero que no se desplazan fácilmente, bombas de infusión que aumentan el peso, superficies resbaladizas, pacientes que no se calzaron inadecuadamente, y algo muy importante, la omisión a las recomendaciones e instrucciones que el personal asistencial les comunicó en forma oportuna. Entonces, ¿cuál es el foco real ahora? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Cuál es la foto? Primero tenemos una debilidad del puesto de seguridad del paciente, un alto ausentismo, más que nada en los turnos noche de internación general, con una menor posibilidad de cobertura, el aumento de eventocaídas, y lo otro importante que aumentaron son la severidad de las lesiones. Esto aumentando los costos, aumentando procedimientos, días de internación, complicaciones y la progresión de cuidados. O sea, en realidad tuvimos 3 pacientes con severidad de lesiones que tuvieron que progresar a cuidados al área, 2 de ellos al área crítica. La dificultad encontrada, tenemos que revisar los protocolos, los scores, cambiar el foco. La idea es, todos los pacientes tienen riesgo de caída, continuamos categorizando. La idea es implementar estrategias de prevención de caídas, pero pensando más el análisis con el paciente, no centrado en la educación solo al profesional. La idea es que el paciente pueda entender la perspectiva de que tiene riesgo de caída, porque creo que el personal asistencial sí lo tiene, pero el paciente no. Entonces creo que eso es lo que estuvimos viendo, que el paciente dice que puede, no siente que puede tener debilidad y se cae en el baño, se cae acompañado, entonces no está entendiendo su riesgo de caída durante la internación. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, genial, muy clara toda la explicación y bueno, hay muchas cosas que se repiten en este aprendizaje, ¿no? De cómo intentar evitarlo. Bueno, entonces doy pie a la última institución, que es la pequeña familia, que va a estar Guillermo Amendolía hablando. Él es médico especialista en clínica médica y jefe de auditoría interna. Guillermo, Hola, ¿qué ¿estás tal? por ahí? Buen día. Buen Estoy día. viendo si puedo compartir la presentación porque no estamos habituados a usar Zoom, usamos generalmente Meet. Dale. ¿Cómo? Fíjate, ahí está. ¿Estoy Claro, compartiendo ahí? lo estás logrando. Ahí vemos tu Zoom. Tendrías que ir a donde lo tengas. Ahí está, mira, la otra pestaña Acá, sí, sí, sí. ahí la vi. Se metió abajo, acá está. Ahí Bien. está. Y ahí. Genial. Bueno, muchas gracias. Te escuchamos.
No, poné presentación, el de al lado. Si no. Al lado de compartir está la palabra presentación y con eso Arriba ya te puede lo sacar ves. ¿Dónde? arriba de donde dice Guille. Un segundo, perdón. No pasa nada. Ahí está. No, ese no, No, el de al lado. ahí está, ahí está. Ahora sí. Bueno, Genial. como les decía, buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los colegas y a todos los que presentaron sus instituciones. Yo soy Guillermo Mendolía, soy médico clínico, trabajo en la auditoría médica interna acá de la clínica y soy miembro del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente de la clínica. La clínica La Pequeña Familia es una clínica que está ubicada en Junín, provincia de Buenos Aires, que es una ciudad de aproximadamente 100.000 habitantes, situada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Nuestra clínica geográficamente está ubicada sobre una de las principales rutas provinciales, rutas nacionales de la zona, la ruta 188, por lo cual somos un centro de referencia y derivación para la zona de pacientes de alta complejidad. Es una clínica polivalente. Tenemos 111 camas repartidas entre todos los servicios. Nuestro promedio de egresos anuales, bueno, en realidad son los del 2024, fueron 7.848 egresos y actualmente tenemos una historia clínica electrónica que está en desarrollo, pero la utilizamos en internación, falta integrarla con los servicios complementarios, diagnóstico por imágenes, laboratorio, etc. Nuestro tiempo en PICAM es de 9 años, y bueno, quería compartirle un poco nuestra experiencia en cuanto al relevamiento de los datos sobre los indicadores de caída y las tareas de observación. Nosotros nos apoyamos fundamentalmente en herramientas informáticas, la historia clínica electrónica en parte, y también utilizamos los formularios de Google para cargar datos y poder acceder fácilmente. Enfermería, a todos los pacientes que ingresan, mayores de 15 años, se le aplica la escala de Downtown al ingreso y ante los cambios de la situación clínica del paciente. Este dato, como para poder levantarlo del sistema, lo incluimos como un signo vital para que tenga una carga estructurada y después desde informática podamos recuperar ese dato. En cuanto a las caídas de los pacientes, las tiene que reportar todo el personal que trabaja en la clínica asistiendo pacientes, enfermería o médicos. Eso se hace a través de un sistema que nosotros le llamamos RIO, que en realidad es un formulario de Google, donde nosotros reportamos todos los eventos online, y también es un sistema que utilizamos para las quejas internas. Y además, la supervisión de enfermería tiene la responsabilidad de completar otro formulario con datos cualitativos y cuantitativos de cada evento, que son, bueno, muy similares a los que ya todas las otras instituciones fueron presentando, como el lugar donde se cayó, el horario, si tuvo lesiones, si estaba evolucionando en la historia clínica, si tenía las medidas preventivas aplicadas en ese caso, en fin. Ese tipo de datos. Esto es en lo que tiene que ver con cómo nosotros recuperamos esa información en cuanto a las caídas y a la valoración del riesgo. Con respecto al procesamiento, al análisis y a la interpretación de los datos, como les decía, que son cargados en forma estructurada, la escala de riesgo de Downtown, que es la que utilizamos nosotros en adultos, los extraen del sistema mediante una consulta a la base de datos, y esos datos después son cargados en un sheet o Excel que tenemos, donde vamos recopilando toda la información de nuestros indicadores claves y de los cuales tenemos seguimientos después en el tablero de control. Y mensualmente el el departamento de informática, bueno, nos informa sobre los pacientes mayores de 15 años como para poder armar después el indicador. A su vez, la secretaria de calidad, que es una enfermera
licenciada en enfermería, con formación en auditoría y en calidad, que es miembro también del comité, obviamente, analiza y cuantifica todas esas denuncias cargadas en los formularios de caída que cargaban los supervisores de enfermería y los reportes de incidentes online. Y también los carga en esa planilla donde nosotros después generamos los indicadores. Y además la supervisora de calidad lo que hace es validar mediante un muestreo de las historias clínicas a ver si las valoraciones del downtime fueron correctamente realizadas o pudo haber alguna variación entre las personas que la realizaron, y también revisa cada evento de caída, revisa toda la documentación y bueno, el análisis del caso, de los casos. En cuanto a la interpretación, nosotros, en base a toda esta información y los indicadores que generamos, o sea, la tasa de caídas y los pacientes evaluados con riesgo de caída y los pacientes, esos dos, perdón, tenemos otra herramienta que utilizamos para generar un tablero de control mediante un sistema de software que se llama Locker Studio, que generamos bueno, esos indicadores en un tablero que lo revisamos mensualmente en el comité de calidad, junto con la dirección médica también. Todos los meses tenemos una reunión mensual donde revisamos, además de este indicador de calidad, como la tasa de caída y el porcentaje de pacientes internados con alto riesgo de caída, otros indicadores de calidad y también algunos de producción. Esto a nosotros como experiencia nos sirvió mucho porque el hecho de tener que estar encima del dato y revisarlo mensualmente, que participen otras voces, como que lo hace visible y nos fue perfeccionando un poco el dato y las medidas que se tomaron a partir de los resultados de estos indicadores. Tener ese seguimiento para nosotros fue vital, de mucha utilidad. En cuanto a las acciones implementadas a partir de los resultados, bueno, notamos que había pacientes que tenían caídas en el baño, sobre todo. Entonces se reforzó el protocolo de acompañamiento y supervisión por enfermería cuando el paciente iba al baño, se equiparon baños con elementos de seguridad, como barras de apoyo y sillas desplegables en la ducha. Otra de las cuestiones que habíamos notado a partir de los resultados es que cuando íbamos a validar el dato, nuestra evaluación no coincidía con la que el enfermero había evaluado en ese momento. Notamos que por ahí había algunas diferencias en la capacitación de los enfermeros, o porque eran nuevos, o porque hacían un uso inadecuado de la escala. Entonces reforzamos toda la capacitación interna en cuanto al uso de la escala en el servicio de enfermería. Notamos que existía la necesidad de reforzar el conocimiento y la información de los pacientes. Entonces colocamos códigos QR en los teléfonos de las habitaciones y los señalizamos como para que los pacientes puedan acceder a un video institucional sobre prevención de caídas, que además de los folletos que se les repartía al ingreso, donde también constaba. Bueno, se le entregó esos instructivos impresos y digitales. Bueno, se reforzó la importancia de solicitar la asistencia para movilizarse a los pacientes, y bueno, como notamos que también habían otras instituciones, existe siempre el riesgo cuando el paciente permanece solo o transitoriamente, o porque no hay un familiar que se haga cargo, de bueno, reforzar el control de esos pacientes por el servicio de enfermería, y reforzar también a las familias para que lo acompañen al paciente o avisen si se tienen que retirar transitoriamente de la habitación. Bueno, no lo comenté, pero ya nosotros veníamos trabajando con la identificación de los pacientes con riesgo alto de caída, con una pulserita amarilla que se le pone además de la pulsera de identificación con los datos personales del paciente, y además identificamos las puertas de las habitaciones con un círculo amarillo, junto con los otros identificaciones en la puerta como de colores, con los niveles de aislamiento. Notamos también dentro de la auditoría que
que esas identificaciones a veces no estaban correctas, entonces también reforzamos la capacitación del personal para identificar correctamente los pacientes con esos métodos. Y bueno, para terminar, las dificultades encontradas y las estrategias para resolverlas. Una de las dificultades que tenemos nosotros es en el relevamiento de las acciones de prevención de caída, que si bien suponemos que las hace, nosotros capacitamos al personal, están las normativas y demás, todavía no encontramos del todo el método adecuado como para poder tener ese indicador. Tenemos desarrollado un formulario para que lo utilice la supervisora de enfermería, pero bueno, todavía eso no lo llevamos a la práctica. Notamos durante el transcurso de toda esta experiencia diferentes niveles de capacitación de personal, como comenté antes, que bueno, estamos trabajando en reforzar la capacitación del personal y la llegada de información al paciente, por eso bueno, hicimos todos esos métodos que estamos utilizando, folletos, videos y bueno, la capacitación directa, sobre todo en el momento de la valoración inicial del personal de enfermería. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. No, no, muchas gracias a vos por abrirte a contar la experiencia de ustedes. Realmente, bueno, primero agradecerles por los tiempos, porque creo que hemos cumplido con las expectativas que teníamos de tiempo en cada una de las exposiciones, han sido concretos y bueno, y sobre todo el abrir sus puertas a contar estas experiencias que me parece que es el inicio de esta serie de talleres. Pero bueno, no quiero tardar mucho más y me interesaría ahora sí ir presentando las preguntas que fueron haciendo en el chat o bueno, si quieren ir levantando la mano también y vamos escuchándonos. Mili, bueno, primero antes que todo, bueno, agradecerles también a todo el equipo de ITAES, a la dirección, a la comisión, bueno, a el equipo de PICAM, a Lili, a Mili, a Silvi, Susana, bueno, todos los que están acá porque también hacen que esto suceda, pero fundamentalmente a los establecimientos, ¿no? Que reportan día a día porque sin esos reportes el PICAP no funciona y bueno, y estas acciones que hacen que mejoremos. Lili, ¿tenés alguna de las preguntas para poder transmitir y vamos escuchando las respuestas? Y después, Valeria, te doy la palabra. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias, Flor. Bueno, leo algunas consultas que hicieron en el chat. La primera creo que era para el hospital italiano. Dice, ¿tienen una escala de valoración para el estado de conciencia y utilizan contención física como medidas de prevención de caídas? Bueno, contención física creo que todos hablaron de eso. Sí, contención física sí, como última medida. Y con respecto a la escala de conciencia, utilizamos la escala Glasgow. Bien, muy bien. No sé quién había hecho la pregunta, si por ahí quedó respondida. Después hay una pregunta que dice, buen día, de Jorge Rojas. ¿Cómo se podría medir los índices dentro de internación domiciliaria? Tenemos aproximadamente 240 pacientes. No sé si alguien se anima a mí lo que me queda de todo lo que estuvieron planteando, me parece que uno es que los pacientes sean conscientes de no subestimar el riesgo, me parece que todos cayeron un poco también en eso, y que la clave tiene que ver con el acompañamiento y la formación, ¿no? De esos acompañantes en ese riesgo, ¿no? En cómo deben estar presentes. ¿Alguien quiere responder un poco eso? Si se lo imaginaron alguna vez pensando, si hay alguna de las instituciones que tiene ambulatorios. Es complejo. Complejo. Sí, Ricardo, adelante. Sí, la verdad que me gusta mucho la pregunta, porque es un desafío. Al no estar el paciente 100% del tiempo de internación en un ámbito asistencial, digamos que en la responsabilidad de aplicar los bundles
o las medidas que querramos aplicar y de recoger la información, va a quedar un tiempo, durante una parte importante del tiempo de estadía del paciente, en manos de los familiares. Esto yo no tengo experiencia, la verdad, porque siempre hablamos de pacientes internados. Incluso hay otra pregunta donde habla de los ambulatorios que no están internados en internación domiciliaria y tiene relación con esto. Es un desafío, decía, y quizás habría que empezar por las cosas más simples, como que cada vez que va la enfermera o kinesiólogo, que tenga un poquito de trabajo más en fijarse si hay algunos de los paquetes algunas de las medidas de los paquetes de la Organización Mundial implementados y recogerlo de alguna manera. Esto es hacer camino al andar. Yo no vi ningún trabajo que lo haya hecho, pero bueno, me parece que es algo como para pensar y poder ir implementando. Valeria, te damos un espacio y después seguimos con las preguntas del chat. Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias por la participación. Excelentes las presentaciones. Yo quería compartir un poquito nuestra experiencia porque tenemos un equipo que está trabajando hace alrededor de 4 años en lo que es prevención de caídas y creo que, bueno, calculo que como las otras instituciones está conformado por múltiples sectores y disciplinas. Tenemos kinesiólogos, tenemos gente de mantenimiento especializada en eso, tenemos gente de hotelería, inclusive que forma parte de nuestro equipo y bueno, María, nos reunimos. ¿de dónde sos? Sanatorio Tamendi, perdón, Ah, me sí. presento a todos. Sanatorio Tamendi. Y bueno, eso, digamos, da un poco la pauta de lo que es, digamos, una meta que es transversal a todos. Sí, Perdón, yo quería hacer un comentario cuando se pueda sobre internación domiciliaria. Valeria ahí se te silenció. No te... Hola, hola. Ahí muy bajito, sí. ¿Me escuchan ahora? Sí, y el tema Sí, era que quería hacer dos aportes. Nosotros utilizamos un protocolo especial que alguien preguntó para pacientes muy con bajito se disfunción. escucha. Por eso es que no la escuchan. Es como un protocolo, sí. ¿Me escuchan ahí? Un Ahora protocolo. Ahí, mejor. ahí Ahora mejor. sí. Bien, es un protocolo especial para pacientes que están confusos y están solos. Nosotros, como todos, aplicamos las medidas estandarizadas generales, pedimos el acompañamiento específicamente de los pacientes, la educación, etcétera, pero hay pacientes que están confusos. Por la noche tenemos gran cantidad de pacientes ancianos y usamos un dispositivo que es el dispositivo Gaslo de contención abdominal que permite, digamos, los movimientos en la cama y lo que nos evita es que muchas veces la mayor parte de las caídas ocurre con pacientes confusos que se caen al lado de la cama, pasan entre las barandas, etcétera. Así que eso es una de las medidas que a lo largo de los años y en los continuos ciclos de mejoras que hemos implementado nos ha dado mucho resultado. Y otra cosa es que luego de las caídas, además del reporte, que es obligatorio y que a veces es, digamos, estandarizado y un poquito, digamos, no es rico en detalles, hacemos una entrevista específicamente con el paciente y la familia sobre cómo se produjo esa caída y ahí pudimos sacar muchas veces muchas mejoras que nos eviten futuras caídas. Así que bueno, eso era lo que quería contarles a todos, porque la verdad que eso nos permitió a lo largo de muchos años. Empezamos con un promedio de 11 caídas mensuales, con algunos eventos adversos bastante severos, y ahora estamos en alrededor de 4,5, así que hemos disminuido un montón las caídas con todo ese protocolo que tenemos específicamente para cada paciente. Muchas gracias por Gracias. contarnos también. Norberto, No, yo quería hacer un comentario con la internación domiciliaria, porque realmente es un desafío. Cuando como médicos damos el egreso de un paciente internado con requerimiento de internación domiciliaria, estamos acostumbrados a solicitarle a la obra social o al prepago los requerimientos que apuntan al el mantenimiento o la recuperación de la patología de base.
Si hay que hacer kinesio, indicamos kinesio. Si hay que hacer medicación parenteral intramuscular, indicamos cómo. Si se requiere algún tipo de terapia de rehabilitación, lo solicitamos, o fonoaudiología, pero no solicitamos habitualmente medidas que puedan continuar en forma racional los requerimientos que el paciente tiene en la internación domiciliaria cuando es dependiente. Entonces, para mí es importante que exista una evaluación de la supervisión de la empresa de internación domiciliaria que visite el hogar en el que el paciente va a ir, y que se haga lo mismo que hacemos en internación, un entrenamiento a la familia para hacerle entender de la necesidad del acompañamiento. Se debe revisar si necesita una cama ortopédica con barandas, se debe evaluar si el baño tiene sujeciones, es decir, eh, si uno quiere evitar la caída, tiene que revisar el domicilio y tratar de implementar las cosas que tenía en la internación institucional. Eso quería decir. Bueno, Y feliz. acá sumando, gracias Norberto, acá sumando ese tema, Silvana Oviedo dice, dentro de la medición se crea un QR para que la familia denuncie si hubo una caída, a modo de cotejar el relevamiento de enfermería para que no se omita un suceso. Bueno, eso, Sí, un poco más me- policial No, pero me el- gustó porque como todo sistema de sí, reportes tiene su carencia de lo que no se reporta y como un modo de, no de decir, pero que también reporte la familia y después verás el caso si fue real o no y lo auditarás o verás, sí, pero se para mí puede ese, paramentar. Ujú, claro, pero suma como otro mecanismo más de tomar conocimiento cuando hay una carencia en el reporte, ¿no? ujú. Eh, yo no lo escucho. Se corta, me parece. Ricardo, Sí, yo no sabía si era yo o... No, se mutea. te Para. mutea. Yo decía que al ser, por lo que dijo Lili, lo de policial, si es con un QR, es un reporte voluntario. Claro. Así que no es muy policial que digamos. Sí, no, digo, para reportar el evento, no, no en el sentido de que se omita el caso, digo. Genara González dice, tal vez se podría sumar a las prepagas y obras sociales en este tema también, que en cuanto la autorizan la atención domiciliaria le agreguen este bundle, como una idea. Perfecto. Pablo y Ricardo no los nombré anteriormente, pero bueno, sepan que, que están acá siempre aportando. Había una pregunta que tenía que ver con la autorización de la familia para algún tipo de sujeción. Sí. Eso no sé si alguno de los expositores nos quiere contar cómo es eso. Eh, Cuando las familias se niegan a la baranda. no. A O- ver, les comento, el Sanatorio Anchorena Recoleta implementó un consentimiento informado para la sujeción de los pacientes. Bien, Nosotros no implementamos solamente la sujeción en las muñecas y en los pies. Y lo que hace el médico, habla con el familiar y le dice que, bueno, que realmente está en riesgo de caída, que está desorientado, y se hace un consentimiento donde firma el familiar que acepta la sujeción. perfecto. Claramente por turno se trata de renovar ese tema, si realmente debe continuar con la sujeción o no, pero nosotros tenemos un consentimiento, sí. Ok. Sí. Stephanie Panes dice, Sanatorio Anchorena de Recoleta, ¿tienen alguna medida especial para los pacientes de trasplante de médula? Las medidas son las mismas. Los pacientes de trasplante de médula
realmente como tienen días donde están independientes de su habitación, realmente ellos se levantan, si sienten que pueden realmente. Nos ha pasado de caídas pacientes oncomatológicos con problemas, pero las medidas son las mismas. Lo que pasa que creo que deberíamos, como habíamos dicho, mejorar, es que el riesgo lo determine claramente el mismo paciente. ¿Se escucha? No sé si se escuchó, se entendió. Disculpen. Sí. Miss No. Lili. Sí, sí, se escuchó. Bueno, vamos a ver si queda alguna pregunta. No sé, Mili, si tenés alguna más ahí. Pablo, ¿querés decir algo? Te damos la palabra. Sí, a ver, a mí lo que me parece es que lo más importante es tener el indicador y definir si la caída le produjo daño al paciente o no le produjo. Porque, digamos, nosotros estamos estratificando el riesgo de que el paciente se caiga, pero también tenemos que estratificar el riesgo de qué le pasaría al paciente si se cae, que es lo que básicamente contaba Estela cuando hablamos de oncohematológicos que, por ejemplo, tienen plaquetas bajas. Esos pacientes, digamos, pueden tener un riesgo de caída relativamente bajo, pero un riesgo de daño muy alto. Entonces, tenemos que de alguna forma segmentarlos, porque, digamos, es muy importante que la caída induzca el menor daño posible, y eso es la razón por la cual todas las magníficas exposiciones, digamos, intentan bajar la cama del paciente a su nivel más bajo, porque eso es lo que minimiza el riesgo de daño. No el riesgo de caída, pero sí el riesgo de daño. Por eso me parece a mí que es una intervención muy importante cuando el paciente tiene un alto riesgo de sufrir daño si se cae. Seguimos, si quieren, gracias Pablo, seguimos con las preguntas del chat. Si se nos pasa alguna, los invitamos a abrir el micrófono, levantar la mano también, la idea es que podamos charlar por lo menos un ratito más. Tengo una de Genara González, dice, siguiendo con la consulta de Jorge Rojas, mi pregunta va ligada a los pacientes ambulatorios que asisten a consultorios o imágenes y sufren una caída en pasillo, baño o sala de estudio. ¿Cómo podría medirse la incidencia de esas caídas, ya que no estarían incluidas dentro de la tasa de caídas? Quien quiera responder, quien tenga comentarios o respuesta, bienvenido a abrir el micrófono. Buen día, Mónica Diego de Clínica La Pequeña Familia de Junín. En nuestro caso lo reporta el supervisor del sector. Si el paciente se cae en el sector ambulatorio, baja tu volumen. Sí. Lo reporta ahí ese supervisor en el sistema de reporte obligatorio. Sí, es clave tener el reporte de eso, pero está bien contarlo por separado, porque obviamente que las medidas y todas las acciones que uno tiende a hacerlo van a ser diferentes y no podemos atribuirlo a- a las otras variables, ¿no? Sí. Serán diferentes las acciones a tomar. ¿Querían decir algo desde Anchorena? Que liberaron el Sí, quería hacer micrófono. una pregunta, no te quería interrumpir. ¿Cómo están? Buenos días, mi nombre es Clarisa, soy responsable del área de calidad y seguridad del paciente acá en el sanatorio. Le quería hacer una consulta a quienes están participando, quizás a alguna de las personas que están nos pueden compartir la experiencia. Si en el caso de que su institución no midan o no categoricen a los pacientes en cuanto a la valoración del riesgo de caídas. Me gustaría conocer si es que hay alguna institución que está presente, que en el caso que no hagan la valoración, si miden las caídas, cómo era un poquito de la experiencia. Sí,
si es así. Quizás alguien de los que está reunido hoy nos puede contar. ¿Alguien No se sé, anima a no sé si puede contar? llegar a mi pregunta. Básicamente saber si alguno de la institución de los que reportan a PICAM no mide el riesgo de caídas, digamos, si no hace valoración de riesgo de caídas, que hay algo de la evidencia que dice, ¿no? De dejar, o qué tan importante es, o cuál es el impacto real en el que te cambia la aguja del indicador de la valoración del riesgo de caídas. Yo lo veo a Ricardo levantar la mano y ya sé qué es lo que va a contar, Imagino, porque ya claro. le hemos hablado. Sí. Dale, Ricardo. Si hay otra Eh, institución. Sí, sí, yo puedo Seguro. contar un poquito la experiencia que tuvimos en el Hospital El Cruce allá por 2010, cuando empezamos con este tema, y utilizamos casi todas las escalas y ninguna nos dio resultado porque todos los pacientes tenían alto riesgo. Yo no sé cuál es la situación actual porque hace 3 años que me fui del hospital. Florencia me podrá corregir si lo sabe. Pero lo que se decidió en aquel momento fue no medir más el riesgo de caída y aplicarle a todos las medidas de prevención. Así que para el Hospital de Cruces, por lo menos en aquella época y hasta que yo me fui, todos los pacientes estaban en alto riesgo de caída, no había excepciones. Pero son pacientes en general bastante complicados. Por eso, por esa razón, fue que nos daba siempre en las escalas, digamos que sobrevaloraban no, en realidad infravaloraban el riesgo, porque enseguida nos iba al máximo. Así que decidimos no medirlos y aplicarle a todos las medidas, lo cual no quiere decir que no había caídas, por supuesto que había. No recuerdo las cifras en este momento, pero había. No sé, Flor, si vos tenés alguna información más Sabés que actualizada. es cierto, no lo tengo actualizado como para contarles, Está bien, está pero bien. nada. Gabriela, Paisa, ¿querías decirnos algo? ¿Preguntar? No, esto que habíamos puesto nosotros así como medio en el medio entre la nada y el todo, el medir nada más con o sin riesgo, ¿no? Escuchándolos a ustedes, en realidad con la contemplación del riesgo de daño, uno podría hablar de riesgo en general y ser tanto de la caída en sí, de la producción de la caída, como de lo que el daño que pueda producir con la caída y hablar de un solo riesgo. Como decís vos, Ricardo, hay medidas que se aplican a todos y, y calculo que dependiendo del tipo de institución, uno debería estar más cerca de esto que dijiste vos, que solamente prestar atención a la calificación del riesgo. Me parece muy interesante lo que dijeron de la autoevaluación por el paciente, ¿no? Porque más allá de decirle y de educarlo en otra forma, que él autoevalúe su posibilidad de caída o su riesgo de daño y que con eso tenga mayor conciencia él o la familia en cuanto a la prevención de la caída a tomar, en cuanto a cada cuánto se valora el riesgo, o si un paciente tiene riesgo al ingreso, sigue con el mismo riesgo hasta que se vaya, digamos, no me parece que aporte seguir evaluándolo, salvo, bueno, que haya un cambio en el paciente que en teoría no tuviese ningún riesgo. No sé si está Luis González todavía acá, que él es el jefe de seguridad del paciente en el Sanatorio de Gestión de Riesgo. Luis, ¿estás? Golpea el, golpea el escritorio. No, bueno, pensé que estaba por si quería agregar algo más. Pero bueno, básicamente eso, ¿no? Me parece que entre poner riesgo moderado, elevado, es con o sin riesgo e incluyendo el riesgo del daño. Nada más. Genial. Em, Hay una pregunta de Ezequiel Andrada que dice, buen día, al sufrir la caída del paciente, ¿clasifican con algún porcentaje o score el daño que sufrió? Algunos habían contado, no sé si un score, pero sí que hacían sí o sí un tratamiento. Buen día.
Dale. Sí, nosotros desde el ICBA lo cuantificamos. Utilizamos sí, un score y hacemos lo hacemos en porcentaje a la tasa, dependiendo de los que tuvieron lesiones. Las clasificamos en nula, menor, por ejemplo, ahora si quieren les podemos pasar en el chat, desde donde sacamos una base de datos que está creado de calidad de enfermería de Estados Unidos, porque bueno, hay muy poca información en el mundo en cuanto a esta clasificación. Después menor, como les decía, tienen sus características, por ejemplo, un hematoma, una abrasión de la piel. Después están las moderadas, ya cuando requiere de alguna sutura, de una aplicación de algún medicamento. Las graves, cuando sabemos que son fracturas severas, como por ejemplo una fractura de cadera o un hematoma subdural. Y por último la muerte, ¿no? Cuando se produce una muerte, lo más probable es que tenga alguna lesión grave previamente y que la causa de la muerte sea a consecuencia de la caída. Un poquito, nosotros por ejemplo, como es una institución cardiovascular, en este caso no se cuantifican las muertes en el caso de que la caída haya sido fisiológica. Un ejemplo, un paciente que sufre un infarto, o sea, nosotros tenemos pacientes que están esperando una cirugía, ¿no? Una lesión severa coronaria, por ejemplo, un troco coronario, en una movilización se cae, un ejemplo, ¿no? Obviamente fue fisiológica porque lo más probable es que eso haya, el paro cardiorrespiratorio producido por una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, hace que se cae, ¿no? Que se caiga. Así que esa, por ejemplo, no se cuantifica y bueno, en esta escala está bien explícito, bien cuál es la condición para que entre, por ejemplo, dentro de muerte. Sí o sí tiene que haber sido la causa, realmente la caída, para clasificarla como muerte. Ahora, si quieren, se las podemos pasar al chat para que lo tengan. Después agrego algo más con respecto a lo que decían las chicas de Anchorena, nos sucede lo mismo. Nosotros aún todavía no estamos presentando lo que es la valoración Hola, del riesgo de Hernán los habla. pacientes con alto riesgo. Escúchame, ¿te van a pedir o te pidieron Y 530? creo que no. Se interfiere No, ahí en está, la sí. comunicación. Entonces, bueno, lo mismo nos sucede por ser una institución cardiovascular. Lo que estamos haciendo es reforzando. Me pareció bueno esto de que hicieron con riesgo y sin riesgo, me parece una buena medida, pero en el caso nuestro que usamos escala de Morse, a los pacientes que tienen un moderado riesgo, lo que hacemos es capacitamos para que los enfermeros, al momento de clasificar, tengan en cuenta los factores intrínsecos y extrínsecos. Entonces, un ejemplo, yo tengo un paciente con un moderado riesgo por la escala de Morse y de repente está polimedicado, tiene alguna patología crónica neurológica, o sea, por ejemplo, secuelas de una ACV, le ponemos el cartelito y el alerta de que es un paciente de alto riesgo, si bien la escala de Morse nos da moderado. O sea, utilizamos sistemas de alertas para ese paciente que dio moderado. Lo que hacemos es reforzar continuamente en las capacitaciones que se tengan en cuenta estos datos. Además, porque nos pasa que algunos pacientes, como no se movilizan en la noche, lo que nos sucede es que no se valora por completo esa escala de Morse y nos queda ese ítems de movilidad a veces que si lo llegan a modificar porque justo durante la noche se mantuvo en reposo, obviamente la escala me va a pasar quizás de alto a moderado. Entonces, bueno, tratamos de mantener esas alertas porque, bueno, además el paciente en una misma internación sabemos que va fluctuando, ¿no? Su valoración se va a ir modificando. Bueno, muchísimas gracias. Sí, para mí quedó súper claro.